Bienvenidos a Ruta ADN 40. Desigualdad y pobreza no son conceptos iguales. Los altos índices de pobreza que registra México reflejan uno de los mayores retos que tiene nuestro país. Las últimas estadísticas revelan que 8 de cada 100 mexicanos viven en pobreza extrema. Esto significa que no les alcanza ni siquiera para cubrir los gastos mínimos para subsistir. Sin embargo, atacar o combatir la riqueza no es la solución para disminuir la pobreza. Crear riqueza puede ayudar a generar un círculo virtuoso de creación de empleo o ahorro interno y combatir de esa manera la pobreza. Acompáñenos a conversar con Luis Pasos, profesor de Economía Política y autor del libro Desigualdad y Distribución de la Riqueza. Luis Pasos, bienvenido. ¿Cuál es la diferencia entre desigualdad y pobreza? Bueno, primero gracias por invitarme, Estela. Mira, es una confusión muy frecuente. Se dice, vamos a luchar contra la desigualdad y la pobreza. Pues son contrarios, porque los países, con base en el índice de Gini y con varios marcadores, más desiguales son los que más crecen. Por ejemplo, en América Latina, el más desigual es Chile y es el que más ha crecido. Cuba es el que menos ha crecido y es el más igual. Venezuela se ha convertido en país muy igualitario. Todos son pobres. Entonces, lo que hay que combatir es la pobreza. Pero en aras de combatir la desigualdad, se han justificado una serie de políticas económicas que han llevado al aumento de impuestos. Entre ellas está el gasto llamado social, que trato en un libro, en este libro que te acabo de obsequiar. Justicia social injusta. Exactamente. Entonces, si tú ves cuál es el motor que está atrás del gasto social, es combatir la desigualdad. Y aquí viene un mito, una mentira, porque la desigualdad que debe prevalecer en un país es la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades. La igualdad de ingresos, pues hace 100 años los rusos, eso era lo que decían cuando la Constitución rusa, que ahí la transcribo, algunos datos que casi nadie los conoce, que buscaban la igualdad. Si nunca lograron la igualdad, es más, todos se cayeron más pobres y ahí no hay cierta igualdad. Entonces, hay esa confusión de buscar el combate a la desigualdad. Es una mentira que se vaya a lograr la igualdad económica. Y la gente lo que no quiere es ser igual, quiere vivir mejor. Claro, totalmente. Justamente ya hablaste de desigualdad y cuál es la diferencia. Te invito a ver esta nota que nos habla de la pobreza en nuestro país. A pesar de que México se posicionó como la 15ª economía del mundo en 2018, también cuenta con altos niveles de pobreza por ingreso. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, México incrementó de 49.5 millones de pobres en 2008 a 53.4 millones de pobres en 2016. Es decir, hubo un incremento de casi 4 millones de pobres en 8 años. También se presenta un fenómeno de desigualdad en términos de desarrollo por regiones. Por un lado están las entidades de bajos ingresos como Chiapas, Guerrero, el Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Y por otro lado las entidades con ingresos altos, entre las que están Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro y la Ciudad de México. Pues así la pobreza. Pero Luis, tú decías hace un momento que nadie puede, y nadie en su sano juicio diríamos, puede estar en contra de la igualdad de oportunidades, etcétera. Pero te pregunto, ¿podemos todos en materia de igualdad tener las mismas habilidades, en fin, o todos somos diferentes en ese sentido? Todos somos diferentes. Pero antes quisiera decir sobre lo que acaban de pasar. México es un ejemplo de que ha aumentado la pobreza en los últimos años y ha aumentado el gasto social, que es una justificación del aumento de impuestos. ¿Y a qué se atribuye esa pobreza? Esa pobreza se atribuye a la falta de inversiones, a la falta de trabajos. Si queremos que el pobre salga de la pobreza dignamente, hay que ofrecerle empleos, que no tenga que irse a Estados Unidos a buscar porque aquí no hay. Ahora, tenemos que ir al fondo de esto. ¿Qué es lo que genera esta pobreza? En el caso de México, en el caso del campo, la falta de certeza jurídica y la falta del derecho de propiedad. En mi libro precisamente eso es lo que pruebo. Países que han respetado el derecho de propiedad reducen los pobres. En Estados Unidos nunca hubo una reforma agraria,
Nunca le quitaron a los ricos para darle a los pobres. Y todos los pobres de aquí, del campo, cuando les dieron tierra, pues no supieron qué hacer con ella. Lo que querían era un buen trabajo. Se tuvieron que ir a Estados Unidos a trabajar o formar los cordones de pobreza. O sea, hay que crear riqueza, hay que crear empresas, tener inversión y certeza Es el único jurídica. camino. Lo que pasa es que hay muchos políticos que se enriquecen repartiendo. Como digo en este libro, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Entonces, el engaño para justificar esa concentración de dinero, esos altos impuestos, es decir que van a ayudar a los pobres. Pero como es el mismo caso de México, aumenta el gasto social. ¿De dónde sale? De las ganancias de las empresas y aumenta el número de pobres. ¿Qué permite la creación de esta riqueza? Creación de empleos, decías. ¿Qué más? ¿Cómo se crea un círculo virtuoso? Yo hago énfasis en que en los países, en 10.000 años que tenemos de civilización, desde Babilonia, en que han garantizado la propiedad privada, que se crece. Ese es el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, si usted invade un predio, lo sacan inmediatamente. Y aquí hay son un Estado años. de derecho. Hay un Estado de derecho. Por eso yo hablo de diferencia entre el imperio de la ley y el imperio del derecho. Hablo yo que lo que necesitamos es el derecho. Y es la protección de los derechos humanos fundamentales, vida, propiedad y libertad. Y en México no hemos defendido el derecho de propiedad. Se ha quitado y por eso tenemos un nivel de crecimiento bajo. En el caso de China, estaban miserables los chinos. En el momento en que empiezan a dar garantías a la propiedad, empieza la clase media china, miles de millones. Y era un país miserable. Comunista, ¿no? Pero en la etiqueta era comunista, que ya no es comunista. Mira, para ya nada. no, aunque en etiqueta sí. Ellos siguen siendo socialistas. No pero hay todas, la economía no se mueve así. Y no hay todas las libertades que tenemos aquí, pero allá tienen menos libertades, pero tienen más que cuando era una economía planificada y estatista. O sea, la economía libre jala a la democracia, el estatismo jala a la dictadura. Por eso somos ahora, como decían en uno de nuestros programas también, Macario creo, decía que éramos menos democráticos. ¿Por qué? Porque cada día el Estado tiene más y las empresas privadas tienen menos. Luis, ¿está peleada la creación de esta riqueza, de empresas, etcétera, con la austeridad? No, precisamente en donde se crea riqueza hay austeridad del gobierno, hay equilibrio presupuestal y los empresarios son austeros la mayoría. Los juniors quizá no, pero los que crearon grandes imperios, ¿qué hicieron? Generaron ahorro y lo invirtieron. Y el secreto de un país es que sea más fácil ser empresario. Pero, por ejemplo, mientras en Estados Unidos tú abres en un día una empresa, aquí tardas 9 meses. ¿Y dónde está la corrupción? En el exceso de reglamentaciones. Pero de eso se habla hace muchísimos años. Pero no se hace nada. ¿Cómo resolverlo? El actual gobierno puede resolver esto suprimiendo reglamentaciones. Tú sabes que hay 130,000 reglamentaciones que cubrieron los 3 niveles de gobierno. Entonces, tú vas a construir algo y te dicen, véngase mañana y tienes que dar una mordida. Todo esto quieres crear un empleo y una serie de problemas. Ahora ya van a darle en la torre a las pobres trabajadoras domésticas. ¿Por qué? Porque qué bueno que tuvieran todo seguro social, pero ahora ya se va a formalizar y mucha clase media pues va a prescindir de ellas y se van a quedar sin empleo. Eso es lo que están buscando. O sea, todas las leyes, yo quiero que haya menos pobres, pero hay que saber cómo. Y aquí lo que hacen es quitarle al que trabaja para darle al que no trabaja. Y eso es lo que yo digo que es una justicia social injusta. ¿Qué es lo que planteas en tu libro? Exactamente. Le quitan a los que tienen, pero los que tienen son los que trabajan para los que no tienen. No, hay que meterlos a la cárcel. A todo aquel que tomó dinero de los impuestos, que es del trabajo de la gente, hay que meterlo a la cárcel para que la gente que trabaja no tenga que pagar tantos empleos. Ahora, aquí hemos estado hablando mucho de ricos, pobres, etcétera. ¿Ayuda a un país promover una lucha de clases? No, digamos, ahora sí que para ponerle en un lenguaje más coloquial, ¿fifís contra chairos o chairos contra fifís? Esto lo único que hace es desanimar a los que trabajan. Ahí doy ejemplo de 3 países. Sí. Argentina, México y España. Ya en estos 3 países hay más gente que vive del gobierno que los que producen riqueza. Y está sucediendo un fenómeno muy interesante. Ya falta mano de obra a cierto nivel porque la gente espera que el gobierno les dé. Y el joven se acuerda, si yo trabajo y hago esfuerzo, me van a quitar. Y si yo no hago nada, me van a dar. Y la sociedad no se puede dividir entre ricos y pobres, blancos y prietos, es una tontera. Tú hace rato me preguntabas, y no te contesté, de que si se logra la igualdad. Mira, en los hijos,
los educamos igual y salen diferentes. ¿Por qué? Porque uno le gusta trabajar, otro le gusta cantar, otro prefiere no trabajar y está contento. Lo malo es cuando los que no toman el riesgo de trabajar ni trabajan 10 horas diarias, pues van a recibir menos o igual que el que no hace nada. Ese es el grave problema de México, de España y Argentina, de Argentina. Yo lo reduzco en lo que llamo la teoría de la tarima. Hay quienes van abajo cargando la tarima y hay quienes van arriba de la tarima. En nuestros países cada día se sube más gente a la tarima y cada día hay más gente que tiene que cargar a todos estos. Ese es el problema de nuestros países. Sí, y para reafirmar esto que acabas de decir entonces, o retomarlo, igualdad ante la ley, todos debemos, claro, lo garantiza la ley, tener también igualdad de oportunidades, pero te preguntaba hace un rato, no todo el mundo, por ejemplo, tiene las mismas habilidades, por no hablar de talentos. Definitivamente. Mira, toda la gente piensa que los ricos siempre fueron ricos. Te voy a poner un ejemplo muy personal. Mi padre trabajaba en una zapatería, después se independizó, después tuvo empleados. Entonces yo dije, bueno, ¿qué era explotador cuando era trabajador? Y cuando yo tuve empleados, es explotador y antes era explotado. Ni uno ni lo otro. Okay. Hay mucha gente que es rica a base de su esfuerzo, de su inteligencia. Esa hay que respetarla. Y eso es lo que han hecho en Estados Unidos. En Estados Unidos admiran al que tiene dinero, pero aquí le tienen envidia y hay que quitarle porque es un fifí, porque es rico. No, hay que quitarle a los que han robado, no a los que han producido. Y para que se logre lo que tú dices, que vayamos creciendo, lo primero que hay que respetar es el derecho de propiedad. Y la justicia llamada social es otro mito, porque la justicia social le quita a los que tienen para darle a los que no tienen. Y la justicia, quienes hemos estudiado Derecho, yo soy profesor en una escuela de Derecho, hay que recordar la definición de justicia, dar a cada quien lo suyo. Y el que le quita lo suyo a cada quien es un ratero, sea del gobierno o sea de los particulares. Claro, y ahí sí también en el tema de la corrupción tampoco nadie puede estar en contra de la lucha contra la corrupción, pero que tampoco haya impunidad, ¿verdad? No, y que haya corrupción legalizada. Donde hay más corrupción es porque hay mucha reglamentación, porque tú eres un constructor y quieres construir y tienes ahí todas las gentes y vas, te dicen este permiso, venga mañana. Y hay corrupción. Que eso lo vemos un día sí y otro también, día, pero todavía. Pero hay partes positivas. Por ejemplo, tú vas por un pasaporte y te lo dan en 1 hora. No hay corrupción, no hay gestores. A mí me ha tocado gente que me dice, fui a cambiar mis placas en un estado, me tuvieron 1 semana 6 horas diarias, me regresaban todo. Pero una persona me dijo, oye, yo soy gestor, yo te lo arreglo. Sí, le di los mismos papeles que a mí me rechazaron y en 1 hora me tuvo, pero tuve que dar 3,000 pesos, dice. Entonces, ¿qué hace que haya corrupción? La reglamentación. Yo le preguntaba a un constructor, oye, ¿tú das mordidas? Dice, sí, porque si no doy mordidas no construyo. Eso es lo que tenemos aquí en México. Las reglamentaciones alcahuetas de la corrupción. Pero también aquí tenemos que cambiar una cultura, eso. Sí, pero duda. Ya en lugar de cambiar la cultura, honestidad, ha salpicado la corrupción oficial a las empresas, a las universidades, a todos, a los muchachos, y se hace cada vez más un hecho, aquel viejo dicho que me choca, pero lo voy a repetir, en México el que no tranza no avanza. No, ya eso tenemos que olvidarlo, pero los que dan el ejemplo no lo dan y tenemos unas leyes injustas, que también aquí digo lo que son las leyes injustas. Pues lo vamos a leer con muchísima atención, Luis Pasos. Muchísimas gracias, como siempre, por ser tan puntual en esta definición entre desigualdad y pobreza, que son sin duda cosas diferentes. Muchas gracias. Gracias a ti, nuevamente. Estela. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.